asistentes escuchan y ven la transmisión, pueden escribirnos en el chat que sale en el panel de la derecha. Estamos ya grabando la transmisión porque esto lo vamos a subir posteriormente a nuestros distintos canales de comunicación y empieza la transmisión en Facebook. Perfecto. Entonces, damos iniciado ya esta nueva edición del webinar ADL. Muy bienvenidos a todos y todas. Yo soy Tomás de Academia ADL, Desafío Latam. Estoy muy contento ya de recibir a nuevos asistentes a un nuevo webinar. En este caso, el webinar es dedicado al frontend, al desarrollo de aplicaciones web. Nos acompaña hoy día el docente de la Academia de Desafío Latam, Juan Durán, experto en desarrollo de sistemas web, experto también en control de procesos, y también tiene una carrera amplia como docente en distintas instituciones, tanto en Chile como en Venezuela. Él va a exponer acerca de distintos frameworks y librerías de JavaScript, que es este lenguaje de programación enfocado mucho al desarrollo de aplicaciones web, que ofrece una infinidad de posibilidades para las distintas interacciones que puede haber en una aplicación web, pero al ser tan amplio y tan completo, ofrece también millones de formas para llevar a un mismo resultado. Y para eso es que existen los frameworks y librerías que pavimentan un poco el camino con la programación de JavaScript. Bueno, ustedes lo podrán ver si están conectados por la plataforma de ClickMeeting. A la derecha hay un panel de chat en donde ustedes pueden ir interactuando. Después de la exposición, después de que Juan termine su exposición, vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas, en donde en el mismo chat se va a abrir una nueva pestañita en donde ustedes pueden ingresar sus preguntas y nosotros las exponemos en pantalla. Y el docente Juan Durán va a ir respondiendo todas sus dudas. Bueno, sin nada más que agregar, Juan, yo te dejo ya, te paso la posta para que empiece la exposición, ¿te parece? Sí, perfecto, gracias. Sí se escucha bien, ¿verdad? Bien. Sí, así dice. Bueno, me desconecto de la cámara y micrófono, estaré transferidas. Ok, perfecto. Déjame darle acá. La presentación ya se debe estar viendo. Un momento por acá. Y sí. Ok, bien. Vamos entonces a dar inicio. Muy buen mensaje, Consolot. Hola. Muy bueno. Bien, saludos a todos los que están conectados en este momento. A todos sean cordialmente bienvenidos a este webinar donde hablaremos un poquito del frontend, donde veremos un poco lo que es JavaScript y cuáles son esas librerías y frameworks que hacen vida en JavaScript. Por supuesto, no las vamos a ver todas, son muchas, ya eso lo vamos a ir tocando a medida que entremos en el tema, de verdad que son muchísimas. Pero bien, sean bienvenidos, vamos entonces a dar inicio, como lo dijo muy bien Tomás, mi nombre es Juan Durán, originalmente soy de Venezuela, ya tengo ya años y unos meses aquí en Chile, y bueno, he sido parte de Desafío Latam prácticamente desde que llegué acá en Chile, enseñando todo lo que es la parte del frontend, lo que es JavaScript, y principalmente lo que es el framework de Vue, y varias librerías con las que trabajamos a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya tengo tiempo trabajando con JavaScript y puedo decir que es un lenguaje de verdad que es muy, muy peculiar, tiene sus pros y sus contras, como todo el lenguaje, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, contento de estar aquí en conjunto con ustedes, de participar en este webinar. Muchas gracias por la invitación a Desafío Latam, a Tomás, que estuvo siempre pendiente por ahí, para entonces mostrar un poquito estos frameworks y estas librerías que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Entonces, podríamos decir que como primera, el título como tal de este webinar es JavaScript en la web moderna, lo que es el uso de sus distintos frameworks y librerías.
Entonces vamos a tocar un poquito lo que son algunos frameworks y la librería, no todas, son muchos, son muchas. Cada vez que investigamos y buscamos más, encontramos muchas más librerías y más frameworks que nos van a facilitar este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que queremos o a dónde queremos llegar? ¿Cuál va a ser el objetivo como tal de este webinar? Ver el alcance y uso de distintos frameworks y librerías en la web moderna, y también lo que es la innovación y alternativas con JavaScript. Vamos a ver hasta qué nos espera en un futuro con JavaScript. Entonces, vamos a iniciar, en este caso, lo primero, que antes de entrar a este mundo de los frameworks y librerías de JavaScript, vamos a ver qué es JavaScript como tal. Rápidamente, simplemente JavaScript es un lenguaje de programación interpretado y multiparadigma. ¿Por qué? Interpretado porque lo lee el navegador, lo interpreta el navegador web, ya sea Mozilla, sea Chrome, cualquier navegador que estemos utilizando. Es decir, necesitamos un navegador web para poder ejecutar o interpretar lo que sería JavaScript. Y multiparadigma, si nos vamos a la parte de lo que es la ingeniería como tal, desarrollo de software, existen distintos paradigmas para la parte de programación, y bueno, JavaScript acepta muy bien lo que son los paradigmas funcionales cuando queremos programar solamente orientado a funciones o en base a funciones, al igual que, por ejemplo, que el paradigma orientado a objetos. Se puede trabajar muy bien con lo que es JavaScript mediante estos paradigmas. JavaScript fue desarrollado por Brendan Eich cuando estaba Netscape en ese momento. Primeramente tuvo el nombre de Mocha, fue el nombre que le dieron en ese momento la primera vez que crearon JavaScript por allá en 1995. Ya después pasó a llamarse LiveScript, y por motivos de copyright y otras cuestiones legales decidieron entonces dejarlo como JavaScript, como honrar un poco lo que era Java, ya que JavaScript en su estructura como tal, en su sintaxis, maneja algunas cosas muy iguales o parecidas a lo que es el lenguaje C y Java, como las estructuras repetitivas, condicionales, son muy parecidas a estos lenguajes de programación. No son iguales completamente, pero sí hay algunas similitudes, ¿okay? Más que todo en la sintaxis. Entonces, bueno, fue por allá en el 95 cuando se creó este lenguaje de programación, se hizo su lanzamiento como tal, y hoy en día quien lleva, por decirlo así, la administración como tal y crea este estándar y lo está actualizando constantemente es la gente de MyScript, que ellos sí se encargan de sacar todas las versiones. Actualmente creo que ya iba por la 11 todos los años. La última, bueno, fue por supuesto en el 2020, hicieron una nueva actualización también de JavaScript y cada vez incorporan muchas mejoras a este lenguaje de programación. Entonces, JavaScript sí es un lenguaje de programación que es para la web y se interpreta mediante un navegador, es correcto, no necesita un compilador como lo hace, por ejemplo, C, pero sí es un lenguaje de programación ya que acepta paradigmas, tiene estructuras condicionales, repetitiva, maneja variables, y podemos hacer muchas cosas con él para lo que es la web, y ya no solamente la web. Ya vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con JavaScript aparte de lo que sería la web y programar para la web. Ya también hoy en día podemos realizar otras tareas con el mismo JavaScript. Por acá. Ok, ¿qué aplicaciones podemos desarrollar con JavaScript? ¿Qué más podemos desarrollar con JavaScript? Aparte de todo el mundo web que engloba a JavaScript, también podemos trabajar del lado del servidor. Hay ciertas aplicaciones que nos permiten, incluso ya frameworks, para trabajar con lo que es el servidor utilizando el lenguaje de programación JavaScript. Y así no utilizarían lenguajes tradicionales como PHP, por ejemplo, para el lado del servidor. Y otros lenguajes de programación como tal que se ejecutan o pueden ejecutarse con el servidor. También podemos crear juegos. En la parte de acá de los frameworks librería como tal no vamos a tocar mucho la parte de juegos porque, bueno, estamos tratando de desarrollar son sistemas
o ver los frameworks y librerías que nos pueden servir para hacer sistemas web y mezclarlos como tal. Entonces, bueno, igualmente con JavaScript podemos desarrollar juegos. Ahí hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la parte del Canvas, de la Web API, el Canvas, que tiene ya todos los navegadores modernos, ya desde hace un tiempo, que es algo muy primordial para nosotros poder programar videojuegos, que es hacer todas esas animaciones sobre el Canvas. Entonces, bueno, es algo muy importante, y esas librerías que se utilizan para crear juegos mayormente trabajan sobre lo que es el Canva. Entonces, bueno, es algo que se debe también aprender si se quiere dedicar, o nos queremos dedicar solamente a la parte de desarrollo de juegos. También podemos desarrollar aplicaciones móviles o híbridas y que compilan también a nativo. Ya hay varios frameworks que nos ayudan a compilar y a crear nuestras aplicaciones móviles trabajando con JavaScript. Eso nos permite también entonces crear estas aplicaciones tanto para iOS como para Android, y lo que tenemos que saber es JavaScript. Entonces, y por supuesto aprender estos frameworks o librerías, como el caso de Ionit, como el caso de React Native, que nos van a permitir. Ya también está Ionit, que se puede utilizar con Vue. Hay otras también por ahí que vamos a ver, creo que vamos a tocar uno por ahí que nos va a servir también para desarrollar aplicaciones móviles. Podemos hacer también aplicaciones para los relojes inteligentes, los smartwatch. Podemos trabajar también inteligencia artificial con JavaScript. Podemos desarrollar aplicaciones de escritorios con JavaScript, tanto para Windows como Linux y para Macs. Entonces, la importancia hoy en día de JavaScript en lo que es el mundo de la programación siempre está tomando un alto nivel en competencia con otros lenguajes de programación, por supuesto, como Python en el caso, que es un lenguaje que se está implementando mucho. Pero JavaScript no deja de ser importante porque es el lenguaje que conoce la web y es el lenguaje que entiende un navegador web. Entonces, por eso que se sigue manejando y sigue teniendo alta importancia. Ya hoy en día, con estos nuevos frameworks y librerías, podemos desarrollar todo este tipo de aplicaciones mediante lo que es JavaScript. Entonces, una cosa que siempre preguntan antes de aprender cualquier otro framework, y lo que uno siempre recomienda es aprender obligatoriamente JavaScript. Tenemos que tener un buen nivel de JavaScript para poder dedicarnos, es lo recomendable y lo ideal, para no tener tantas dificultades después al trabajar con cualquier framework o librería. Lo ideal es tener un buen conocimiento del JavaScript o Vanilla JavaScript, como lo van a encontrar en muchos lados, en muchas teorías, cursos en línea, en internet, lo van a ver así como también como Vanilla JavaScript. Entonces, algo muy importante, saber bien JavaScript antes de lanzarnos o aprender todos estos nuevos frameworks o librerías, porque todos están hechos o construidos en base a JavaScript. Entonces, esa es una de las grandes importancias como tal que tiene JavaScript. Aquí vamos a hablar sobre lo que son las librerías versus los frameworks, la librería y framework, porque vamos a ver cuáles librerías o framework podemos utilizar para el frontend. Primero, podemos decir que las librerías son un conjunto de funcionalidades. Es decir, que estas van a resolver unas necesidades específicas que nosotros tengamos al momento de desarrollar nuestro sistema, nuestra aplicación web, nuestra aplicación móvil, para conectarnos en un servidor, para hacer algo en un servidor, crear una API. Entonces, estas librerías nos van a permitir utilizar funciones que ya están definidas y nosotros vamos solamente a consultar. Es decir, hacemos el llamado, enviamos un valor a esa librería y ella nos va a dar algo a cambio ya procesado. Es decir, nosotros no creamos esas rutinas porque ya están creadas dentro de esa librería, solamente la utilizamos. Entonces, esas son una de las facilidades de las librerías. En cambio, el framework, que podríamos llamarlo como una traducción como tal, es un marco de trabajo. Este marco de trabajo, por supuesto, como tal, él depende también de otras librerías
hay que seguir un patrón muy establecido, depende del patrón que maneje el framework que estemos utilizando para poder implementarlo y seguir las líneas que él o los requerimientos que pide ese framework. Eso es una diferencia muy importante con la librería. La librería, bueno, hacemos el llamado de lo que necesitamos y vamos a tener una funcionalidad. En el framework tenemos que seguir toda una estructura de código y de patrón, es decir, toda una metodología para desarrollar una aplicación. Entonces, tiene un poquito más de trabajo que una librería porque a partir de ese framework nosotros vamos a ir desarrollando código nuevo, implementando funcionalidades de ese framework con cosas nuevas de nosotros que vamos creando a partir de ese framework. Entonces, bueno, ya después vamos a ver qué puedo utilizar o qué debería yo seleccionar para poder trabajar con una librería o framework. Entonces, vamos a comenzar por acá, entre las librerías. Creo que, por supuesto, una de las más importantes librerías hoy en día, tanto a nivel comercial, a nivel de programación para la parte del frontend, es React. React fue creada por Facebook para trabajar con lo que era el frontend para su red social como tal, y bueno, sigue siendo administrada como tal tanto por Facebook como por la comunidad. Es decir, Facebook ya la entregó a una comunidad que está constantemente haciendo actualizaciones. Entonces, React es una librería declarativa que se pueden crear interfaces de usuario interactivas de forma sencilla. Esta librería, hoy en día podemos encontrar muchas páginas web, muchos sitios web y aplicaciones que están creadas bajo lo que es React. Ella, a su vez, tiene compatibilidad con muchas otras librerías. Por ejemplo, una de las más importantes para ella es la de Redux, que es una de las que se puede manejar el estado para tener cierto control de variables, hacer variables globales. Entonces, React es una librería del frontend que está hecha, por supuesto, con JavaScript y debemos programar en base a JavaScript. Una de las cosas que decíamos anteriormente de lo importante de conocer JavaScript antes de entrar a trabajar con cualquiera de las librerías que vamos a ver es porque las nomenclaturas o la sintaxis que vamos a utilizar está basada en JavaScript. Como vemos acá, por ejemplo, React trabaja mucho con las clases, entonces hay que saber muy bien la utilización de las clases de ECMAScript 6, es decir, de todo lo nuevo de JavaScript para poder trabajar con React sin tantos dolores de cabeza, por así decirlo, sino sin tener muchos obstáculos a medida que vamos avanzando, ya que a medida que vamos avanzando con React comienza a complicarse un poco el desarrollo en esta librería. Otra de las librerías que tenemos por ahí que aún se sigue utilizando, aunque ya está como quien dice quedando un poco atrás, es la de jQuery. jQuery sigue siendo, okay. jQuery sigue utilizándose, todavía se encuentra en muchas páginas web que siguen implementando jQuery cuando no quieren implementar una librería o framework más robusto o más complejo, como el caso de React, Vue o Angular. Entonces siguen implementando jQuery porque es una biblioteca que todavía permite manejar el DOM de una forma muy intuitiva, muy fácil, y su documentación es muy completa. La página de verdad que es muy completa, da muy buenos ejemplos. Entonces con ella se puede trabajar perfectamente. No hay ningún problema todavía si queremos desarrollar un proyecto que no tenga una gran complejidad, que no tengamos pensado escalar con ese proyecto. De verdad que jQuery todavía sigue siendo una librería muy buena para aprender a utilizar las primeras librerías de JavaScript. Es una de las más recomendables, y para lograr se diría como amarrar los conceptos, pues entender bien los conceptos del DOM, la parte reactiva. Esto nos ayuda mucho lo que es jQuery. Entonces sigue siendo una librería, aunque ya Bootstrap en su última actualización ya dejó de utilizar jQuery, siendo Bootstrap una de las que más lo implementaba. Todavía, vamos a ver al final en unas estadísticas, todavía se sigue utilizando.
todavía eso tiene su inercia hasta que, bueno, en algún momento se deje de utilizar, pero todavía le quedan sus años de vida a jQuery. Vamos. Por aquí tenemos otra librería que es muy bonita, muy buena para la parte de gráficos, lo que son gráficos, tanto en 2D como 3D, que se llama D3, que es Data Driven Documents. Esta librería es un poco compleja utilizarla la primera vez, pero da muy buenos resultados. Por aquí coloqué un solo ejemplo del globo, un globo terráqueo con distintas zonas. Esto uno lo puede mover, él te lo permite graficar en 3D y tú puedes girar completamente esa animación. Así como esa puedes utilizar otras. Tiene muchas gráficas, muchas acciones y de verdad que su implementación es muy potente. Para mostrar la parte de gráficos en un sistema web que ustedes tengan, que vayan a realizar, esta librería de verdad que es muy recomendable. Eso sí, hay que leer muy bien la documentación, hay que empaparse muy bien con ella porque es un poco compleja el manejarla. Tiene ciertas funciones matemáticas, trabaja en base a SVG, entonces hay que tener varios conceptos, pero los resultados son impresionantes. Así como está esta, está también Hightchart, un poco más sencilla de manejar, está Canva.js, que tiene para jQuery también, es muy sencilla de manejar, y Chart.js también, no son tan complejas en el manejo como lo es esta librería de D3 o lo que es Data Driven Documents. Entonces, para la parte de gráficas, es muy recomendable trabajar con D3 porque van a encontrar unos resultados de verdad que muy elaborados, son muy bonitos. Tenemos otra librería que nos permite también trabajar en 3D, hacer animaciones, hacer figuras en 3 dimensiones y lograr que un elemento se mueva, como es esta señora librería, la de Three.js. Esta librería permite crear animaciones y interactuar con el usuario para que un elemento cobre una animación en tercera dimensión. Trabaja, por supuesto, con lo que es la WebGL, que es parte de esa API que tienen los navegadores y permite lograr eso mediante HTML5, lo que es las escenas de 3D, trabaja con el 2D de Canva y también con SVG. Entonces logra gráficos en 3D muy potentes, muy llamativos y muy detallados. Se pueden hacer detalles muy espectaculares con esta librería. De verdad que es bastante potente. Hay que leer muy bien la documentación. Ella tiene muy buenos ejemplos. Estos ejemplos, por cierto, los saqué de la misma página de ellos. Por aquí también estoy dejando todas las páginas oficiales, ¿okay? Los sitios oficiales de cada una de estas librerías. Entonces, así como esta librería, por ejemplo, está Bounce y está GreenSox, que también se utilizan para hacer animaciones y esos efectos 3D de elementos que nosotros queramos mostrar en nuestro sistema web. Entonces, por supuesto, ya depende mucho de la aplicación que queramos utilizar. Entonces, bueno, ahí tendría que ver mucho la librería que vamos a implementar. Entonces, para efectos 3D, la más recomendable, una de las tantas, porque son muchas, aquí solamente dejé 3, como la de Tree y la de Bounce y la de GreenSock. La de GreenSock también tiene unos efectos que lo emplean mucho para la parte de videojuegos, lo mezclan mucho y quedan elementos muy detallados. Entonces, esta librería tiene muy buen funcionamiento, muy buena documentación y la van a encontrar muchos ejemplos en internet, van a encontrar muchos ejemplos de ella. Entonces hay que también saber un poquito matemática, lleva matemática porque estamos empleando elementos en 3D, pero ella en su documentación lo explica todo. La verdad que es muy recomendable. Tenemos otra librería, ya podríamos decir librería utilitaria, que es una mezcla que nos va a permitir utilizar con cualquier framework librería, ya sea React, Vue, Angular, Svelte, Node, que es la de Moment. Esta librería de Moment nos permite a nosotros formatear, validar, manipular todo lo que son fechas y horas. Así como esta, está la hermana, eso sí me faltó agregarla, que es la que también permite ver la parte de moneda, el currency. Entonces, ella nos va a permitir manipular la parte de fechas
en nuestros sistemas web, en nuestra aplicación web, en lo que vamos a diseñar, de una forma muy sencilla. De verdad, la he utilizado y el resultado es muy bueno, muy rápido. No tenemos que estar creando subrutinas nosotros con el New Day, con todo lo que viene con el New Day, o implementar en tal caso la INTL de JavaScript también, que ya es propia. Entonces, esta librería nos va a permitir formatear todas las fechas. Simplemente pasamos los valores, pasamos configuraciones, podemos configurar el tipo de formato como nosotros queramos esa fecha. Entonces, ella es muy utilitaria. Ahorita cuando veamos unas gráficas de descargas y consumos de esta librería, van a ver que la de Moment es muchísimas las descargas que tiene por año y por meses con respecto a todas las demás librerías utilitarias, porque se sigue implementando para no tener que utilizar el New Day y trabajar con los de la fecha. A veces cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con el Get Full Year, el Get Month o el Get Day, entonces tenemos que hacer otras subrutinas para poder llevar el mes exacto, los días exactos. Esta librería se encarga de todo eso y es una utilidad muy importante para todo desarrollador, tanto frontend como backend, que vaya a utilizar JavaScript. Esta librería de verdad que tiene mucha utilidad. Entonces les va a ahorrar mucho tiempo, les va a quitar muchos dolores de cabeza, porque no vamos a tener problema de trabajar con las instancias del New Day. Es una de las ventajas como tal que tiene esta librería. Entonces, vamos a pasar para otra. Por aquí tenemos otra librería que, bueno, es un conjunto de librerías. Me faltó, que esta es la de Create.js. Ella tiene distintas librerías como la de Easel, la de Twin, la de Zone, la de Preload. Por ahí se ha dejado un poco de utilizar porque ya hay librería un poco más específica para la parte de juego, pero sigue implementándose para lo que es animaciones, efectos muy particulares, lo que es la parte de sonido. Tiene una librería para lo que es la de Sound, para trabajar con la parte de audio, que todavía se sigue implementando. Entonces, por eso fue que le llamé. Aquí me faltó la parte de otras como la de Pfizer. Hay otra también para videojuegos, no recuerdo ahorita el nombre, que permiten también utilizar estas librerías para nosotros crear videojuegos. Tienen una dentro de su nomenclatura o dentro de su API como tal, dentro de sus funciones, están, por ejemplo, la parte de gravedad. Manejan y simulan muy bien la parte de gravedad para hacer que las cosas floten de acuerdo a una gravedad un poco real, podríamos decir. Y también funciones matemáticas muy bien elaboradas que permiten darle un poco de realismo a lo que queramos crear. Por ejemplo, con Create podemos difuminar una imagen, borrar esa imagen como tal y que aparezca, o ese difuminado, y que aparezca nuestra imagen completa con toda su nitidez. Entonces, esta es una de las cosas, por ejemplo, que permite este conjunto de librerías de Create.js. Así como ella, bueno, están también otras para lo que es la parte de videojuegos y estos efectos, perdón, o efectos más específicos. Hay otra librería que es, por ejemplo, la de Axios. Podemos llamar otra librería utilitaria, que todo desarrollador prácticamente para front y backend ha utilizado Axios. Así como Axios, bueno, hay unos que prefieren utilizar la API de HTML5 como tal, como el fetch, para conectarnos a una API y traernos esa información, pero Axios sigue siendo una de las más utilizadas. Es compatible completamente para el front como el backend y nos permite hacer esas operaciones con el cliente HTTP. Es decir, podemos hacer peticiones GET, podemos hacer peticiones POST, podemos hacer PUT, DELETE, lo que necesitemos hacer con Axios. Nos permite aplicar también romper las promesas con Async Await. Entonces, es una librería que es muy liviana, y para hacer las conexiones con las API es una de las más utilizadas. La mayoría,
podemos decir así, la mayoría de los frameworks y librerías te incitan o te recomiendan que implementes Axios para hacer la comunicación que tú necesites hacer con tu backend mediante las APIs con esas peticiones de get, de put, de delete, y con cargar archivos, traer archivos con esta librería de Axios. Es una librería que vamos a ver también en los gráficos que aún se sigue implementando y se va a seguir implementando, más que todo por su rapidez, su fácil utilización. La documentación es corta, pero es muy específica, pero porque sigue siendo muy sencilla de utilizar. Y sus resultados siguen siendo bastante completos, muy buenos para implementar. Entonces podríamos ver que todos desarrolladores frontend y backend con JavaScript ha implementado prácticamente Axios para hacer esa conexión con las APIs. Tenemos otra librería también, que es la de Dragable. Esta librería nos permite agregar efectos de arrastrar, arrastrar y soltar en nuestra web que quedan de verdad que muy llamativos. La misma página de Dragable, en sus efectos y animaciones que tiene ahí, uno queda sorprendido con los efectos que ella tiene. Si ella salió después que estaba lo mismo de jQuery, porque jQuery también tiene opciones para hacer drag and drop, pero esta librería es específica y exclusiva para trabajar con estos efectos de arrastrar y soltar. E incluso permite ordenar también. Entonces es una librería de verdad que todavía sigue siendo muy utilizada para desarrollo frontend, por supuesto, desarrollo muy específico, donde nosotros queramos aplicar estos efectos para hacer esa interacción con el usuario, que él pueda arrastrar y soltar esos elementos que él necesita. Entonces ella hace una reordenación rápida del DOM con un marcador accesible y paquetes de eventos para agregar. Su documentación es muy completa, la verdad que es bastante completa, tiene muy buenos ejemplos con el cual nosotros podemos revisar, seguir esos ejemplos y ver cómo podemos aplicar esos eventos. Fíjense que él mismo tiene un ciclo de vida de esos eventos del Dragable, entonces uno puede controlar esos ciclos de vidas y así puede entonces dar un mejor dinamismo a esos efectos que uno quiere implementar con ese Dragable para arrastrar y soltar lo que sería entonces esos elementos que tengamos en el DOM. Esta librería, por supuesto, cada una tiene su funcionalidad muy específica, entonces la implementación sí depende muy bien de lo que queramos nosotros hacer o lo que realmente necesita el cliente, la empresa donde estemos trabajando, pero sigue siendo una opción muy válida y fácil de implementar y manipular. Ok, tenemos otra librería utilitaria que ayuda a simplificarnos mucho lo que es el trabajo con arreglos, con objetos, con números, con matrices, porque es una librería que ya tiene funcionalidades listas que nos permiten, por ejemplo, ordenar, manipular, formatear muchos elementos. Entonces, esta librería nos va a reducir mucho tiempo de programación si nosotros, por ejemplo, no queremos hacer un Mac. Lo que tenemos es que implementar la función del mat y ella automáticamente nos va a retornar todos los resultados. Si queremos ordenar, por ejemplo, de mayor a menor los números dentro de un arreglo, lo que tenemos que llamar son las funciones de esta librería y ordenar lo que nosotros, pasarle los valores y ella nos va a entregar ya un resultado con todos los elementos ordenados, por ejemplo. Esta librería tiene mucha utilidad porque no solamente se implementa para el frontend, sino que también para el backend. Y con Node es completamente compatible y se utiliza mucho también desde Node. Vamos a ver ahorita, cuando veamos al final las gráficas, la cantidad de descargas que tiene esta librería en NPM es asombrosa. De verdad que se implementa muchísimo, la documentación es muy buena, muy sencilla de implementar y de utilizar, porque lo que hay es que llamar, como hasta aquí en este pequeño ejemplo, lo que hay es que llamar son las funciones que él tiene y simplemente pasarle el valor. Él mismo no comprueba, por ejemplo, si un arreglo está vacío, automáticamente lo que tenemos que llamar, no tenemos que utilizar
rutinas, crear nosotros rutinas a pie, por así decirlo, esta librería se va a encargar de eso, de hacernos todas estas comparaciones entre arreglos o estas manipulaciones, pues de arreglos, objetos, números, matrices, y entonces nos ahorra mucho tiempo a la hora de programar. De verdad que es muy empleable, tiene mucha utilidad. Entonces, cuando veamos la gráfica van a ver la cantidad de descargas que tiene esta librería. Tenemos otra que todavía se sigue utilizando, por ejemplo la de Poppers. Tiene cero dependencia, por ejemplo, ella no maneja jQuery, no maneja Lodash, ella es sola. Esta librería de Popper, Bootstrap la implementa para lo que son los tooltips, por ejemplo, que son una de sus mayores empleabilidades, pues, lo que es los tooltips, los popover. Esto viene de la librería Popper. Bootstrap como tal no lo crea él, sino que lo implementa o lo utiliza, llama a esta librería de Poppers y es la que se encarga de hacer esos tooltips o popover si no queremos utilizar CSS puro, porque podemos hacerlo utilizando CSS puro, pero esta librería nos va a ahorrar un poquito de trabajo si nosotros simplemente hacemos el llamado de la librería e implementamos, le decimos dónde queremos ese popover o ese tooltip y a cuál elemento del DOM le vamos a aplicar ese elemento. Entonces, por eso que es un poco viable y rápido trabajar con ella si no queremos hacer nosotros nuestros mismos tooltips o popover con CSS puro. Entonces, sigue siendo una opción porque Bootstrap en su nueva versión todavía la sigue implementando. Entonces, popover va a quedar por un buen rato. Tenemos otra librería. Esta librería la descubrí no hace mucho, la de Chance o Chance. Esta librería me permite generar datos de forma aleatoria. De verdad que es muy buena, así como esta está la de Faker también, pero ella es muy fácil de implementar, solamente hay que llamar las funciones que nosotros queramos y nos va a traer valores aleatorios. Para la parte de prueba, que no vamos a tocar aquí porque es frontend, pero cuando hacemos testing ya sea con Mocha, ya sea con Jest, con Cypress, nosotros podemos implementar esta librería, es un complemento muy bueno para que nos cree esos valores aleatorios y nosotros no tener que estar siempre creando el mismo usuario. Entonces es una funcionalidad, tiene una funcionalidad muy, muy sencilla y muy buena, muy potente para nosotros poder crear todos estos tipos de datos aleatorios. Aquí solamente se creó como tal el primer nombre, nosotros podemos decirle, bueno, que sea del tipo male, female, el segundo nombre o el last name, el apellido, la fecha de cumpleaños, podemos crear un dominio, podemos crear una sentencia, palabras por lo menos con 20 palabras y él mismo se va a encargar de crear todo eso y nosotros lo podemos inyectar directamente en un formulario, por ejemplo. Y ahí tendríamos los datos de forma aleatoria. Entonces, así como esto, también está la de Faker, que incluso la de Faker tiene complemento para Visual Studio, por ejemplo. La utilizo mucho, soy fanático de ella. Y nos permite entonces ingresar todos esos datos de forma aleatoria. Ok, tenemos otra librería que es la de Hammer. La de Hammer nos va a permitir detectar lo que son gestos con el tacto, con el mouse o con un puntero. Entonces, esto nos permite a nosotros como que simular un poco esos gestos para los móviles. La de Hammer entonces se sigue aplicando porque con ella entonces podemos detectar estos gestos que haga el usuario o los movimientos como tal que haga el usuario al hacer un clic y tratar de mover algo sobre nuestro documento. La página oficial de Hammer tiene ejemplos muy buenos, de verdad que los ejemplos muy sencillos de seguir, su documentación está muy completa y se puede implementar entonces para esto, para todo lo que sea agregar gestos multitáctiles a las aplicaciones web. Todavía se sigue implementando. Ok, vamos a pasar un poquito entonces a los frameworks, ya nos queda perfecto, 20 minutos, y podemos terminar. Quise empezar por Vue, uno de los frameworks que está agarrando muy buena recepción hoy en día. La comunidad está creciendo constantemente. Vue es un framework progresivo
que es para construir interfaces de usuario, por ejemplo. Utiliza reactividad. Ya hoy en día va por la versión 3. Tiene distintas librerías que ayudan a manejar estados, manejar rutas, manejar traducciones, y así. Cada día se crean muchísimas, pero muchísimas librerías. Tiene librerías también para el frontend. Está el mismo Bootstrap, tiene un Bootstrap especial para Vue. Beautify, lo que es Material Design, lo que es Bulma, todas las librerías de CSS cada vez tratan de hacer librerías especiales para trabajar con Vue, lo que es el diseño, es decir, el CSS, lo que es el UI. Entonces Vue ha generado un gran impacto en la comunidad de desarrollo de frontend, más que todo por su versatilidad y por su rápida curva de aprendizaje. De verdad que se aprende muy rápido, es muy fácil de entender. Los conceptos que maneja son básicos, se pueden aprender. Por supuesto, hay que saber JavaScript, si no van a tener problemas, les va a costar mucho. Y una de las cosas que se recomiendan, por ejemplo, para el frontend, aprender Vue. Después que tú aprendes Vue, puedes fácilmente aprender React, aprender Angular, porque vas a tener ya el concepto de lo que es la reactividad, lo que son los estados, lo que son los componentes, ya que Vue, cuando la diseñaron extrayendo, como quien dice, lo mejor de React y lo mejor de Angular para tratar de tomar lo mejor de cada una y hacer un solo framework. Y bueno, de aquí viene lo que es Vue. Vue, por supuesto, su documentación es muy completa, muy completa. Mucha de su documentación está en castellano, igualmente está en inglés, la mayoría, pero todas las librerías o entornos de desarrollo que implementa Vue como tal están también con su documentación, que es de muy fácil acceso. Se puede implementar, son open source. La mayoría de las librerías, creo que todas las librerías que hemos trabajado aquí son open source, entonces las que hemos visto. Y Vue, bueno, no deja de serlo, sigue siendo open source, todavía siguen trabajando en ella y siguen aplicando nuevas actualizaciones. Creo que hay una de las gráficas donde está la última actualización, ya vamos a ver. Está también otra de los frameworks, por supuesto, popular también, utilizado y creado por Google, como es Angular. Angular, al igual que Vue, nos sirve para hacer aplicaciones de una sola página o simple page application que renderizan todo sobre esa misma página. No necesitan crear N cantidad de documentos como trabajábamos o se trabajaba anteriormente, que salieran este tipo de framework de librería como React, Angular, Vue, Svelte, que ya lo vamos a ver. Entonces ellas lo que hacen es que renderizan todo sobre una sola página y sobre esa página se recarga solamente lo que nosotros necesitamos recargar o mostrar en ese momento. No hace una petición completa al servidor para mostrar todo el documento, que era lo que pasaba anteriormente. Cuando nosotros teníamos un menú de navegación, teníamos contacto sobre nosotros, infórmate, compra. Cada uno de esos enlaces era una página HTML prácticamente que se creaba. Hoy en día ya eso no se ha dejado un poco atrás gracias a estos frameworks y librerías que nos permiten aplicar o crear o desarrollar aplicaciones de una sola página o simple page application. Angular mayormente una de sus características trabaja también con TypeScript, que es otra parte, vamos a ver un poquito más adelante a mencionarlo, de JavaScript. Y bueno, tiene una subventaja que es creada y mantenida prácticamente por Google. Entonces Google la sigue implementando y por eso que va a quedar por mucho tiempo. Angular también se sigue actualizando constantemente. Tenemos otra librería que hay algunas empresas que todavía por ahí la implementan, que es la de Ember.js, que este también es un framework productivo y probado ya en varias aplicaciones web modernas. También trabaja sobre lo que es la renderización. Se pueden crear páginas para escritorios, páginas de Simple Page Application, que es una de las cosas que también permite crear Ember. Entonces, él también permite hacer o renderizar
sobre nuestro documento. Emplea, por supuesto, la sintaxis completa de JavaScript, implementa ECMAScript 6 mayormente para su escritura. La mayoría de todos estos frameworks parten principalmente de ECMAScript 6 para escribir, todos los de renderizar, y algunos incorporan TypeScript. Entonces, bueno, Ember sigue siendo también otro framework que se implementa para el frontend. No tiene tanta receptividad como React, como Angular, como Vue, pero todavía por ahí se sigue utilizando, y su documentación es muy completa, la página es muy bonita y tiene muy buenos ejemplos, que es otra cosa que ayuda mucho para a la hora o al momento de nosotros programar. También tenemos otro framework que lo coloqué acá porque él también trabaja frontend, pero él igualmente se puede implementar para backend. Es un framework de verdad que bastante complejo. Él se apoya mucho con lo que es jQuery y tiene mucha compatibilidad con otras librerías de JavaScript que permiten hacer una interfaz muy poderosa. Él incluso utiliza Node para crear, y Express para crear la parte del servidor. Entonces uno puede crear esa librería o crear una aplicación casi que completamente con lo que es Meteor. La de Meteor, entonces ella divide y te trabaja tanto lo que es el front como el backend. La documentación es bastante completa. Su página web, me faltó, eso lo vamos a arreglar hoy. La página web también te da varios ejemplos y tiene muy buena documentación en ese caso para nosotros poder seguir. Por supuesto, ECMAScript trabaja con JavaScript para todo, implementa muchas funciones. Entonces, lo que hay es que saber y leer bien la documentación para ver qué va a hacer cada una de esas funciones que ella implementa. También tenemos Svelte, que es un framework, creo que tiene como 1 año o 2 años, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero prácticamente se vende todavía como un framework nuevo que está dejando mucho que desear. Se está implementando, la gente está llamando mucho la atención, porque a diferencia de, por ejemplo, Vue, no implementa un DOM virtual. Él trabaja realmente con el DOM. Es una de las cosas que ellos como que vieron que había detalles con eso. Entonces, bueno, decidieron trabajar directamente con el DOM. Entonces, crea interfaces de usuarios. Svelte también utiliza lo que es la renderización. Él emplea la renderización, tiene todo lo que es JavaScript para poder trabajar lo que es la configuración como tal. Entonces es uno de los frameworks que está utilizándose hoy en día bastante. De verdad que lo están implementando y lo vamos a ver. Bueno, tengo estadística, fue hasta la última que se sacó en el 2019, pero ahí se va a ver que está dejando mucho a la comunidad de desarrollo frontend y está llamando mucho la atención. De verdad que muchos desarrolladores están, como quien dice, experimentando con él a ver qué tal, para romper un poco la monotonía de React, de Angular o de Vue. Entonces lo están utilizando bastante hoy en día y está llamando mucho la atención. También tenemos otro que se llama Myrtle. Este framework, del lado del cliente, por supuesto, se usa para crear aplicaciones de una sola página web. Una de sus, como su eslogan o su mayor venta es el peso, que pesa menos de 10 kilobytes. Entonces, por eso es una de las cosas que él más vende y se comercializa como tal, este pequeño framework. Es rápido, proporciona enrutamiento y utilidades XHR, es decir, para conectarse con lo que son peticiones AJAX, con HTTP. Él tiene ya utilidades propias. Entonces, por eso que lo implementan hoy en día para hacer widgets, más que todos, de JavaScript, integrados o interfaces de usuario que tienen requisitos de alto rendimiento. Entonces, esto ha hecho que este pequeño framework, que no pesa nada prácticamente si lo comparamos con aplicaciones como Angular, con Vue o React, que de verdad que son muy complejas,
O sea, son muchas cosas las que hay que instalar. Este pequeño framework es muy rápido y específico para entonces el crear estas cositas, como llaman, o los widgets, que van a permitir que se ejecuten de una forma rápida, no interrumpan con la carga de un sistema, un sitio web, y generen una interacción con el usuario, una funcionalidad muy rápida. Entonces se sigue implementando. Por ahí todavía van a encontrar, ahí está el sitio web, tiene muy buena información su sitio web y todavía se puede implementar. Por aquí tenemos otro framework que es el Aurelia. También es un framework reactivo, al igual que al igual que Vue, que Svelte, que React, que Angular. Tiene plugins para lo que es la internacionalización, validación, ventanas modales. Ya él tiene o incorpora plugins que se pueden utilizar directamente sin la necesidad de instalar otras librerías, como hacemos para Vue, como hacemos para React, para Angular. Entonces, él tiene o proporciona elementos como la inyección de dependencia, los templates, el rutamiento, entre otros. No tiene esa gran auge como lo tiene Vue, lo tiene React, lo tiene Angular, pero está todavía dejando mucho que desear en la comunidad, se está experimentando con él, con este framework, ya que está tratando de hacer, o se basa, podríamos decir, lo mismo que hace React, Vue y Angular, pero con características un poco mejores, ya que son prácticamente nuevos con respecto a los otros. Entonces están tratando de mejorar muchas cosas para hacerlo más llamativo, para poder competir contra los otros frameworks. También tenemos uno por ahí que todavía se sigue implementando, pero ya ha dejado un poco de utilizarse, que es el Backbone. El Backbone permite a los desarrolladores construir estructuras de aplicaciones del lado del cliente que se ejecutan en un programa como tal. Proporciona estructuras de aplicaciones web al implementar modelos con el enlace clave de valores, es decir, con objetos como tal y eventos personalizados. Entonces, también su documentación es muy completa y es un framework bastante viejo, tiene sus años ya. Entonces, claro, se ha dejado un poco de utilizar debido a todos estos frameworks nuevos, podríamos decir, como lo que es React, como lo que es Vue, Angular, Svelte, entonces que han llegado a ocupar en el mercado actual de la programación del frontend un nivel muy importante y bueno, han dejado un poco atrás todos estos pequeños frameworks que ya tienen su tiempo. Entonces, si nosotros vemos por acá, que una cosa que les quería mostrar, por ejemplo, el uso de estas librerías, React lo quise colocar aquí, aunque algunos dicen que unos los trabajan como framework, pero simplemente React sigue siendo una librería que, bueno, se puede implementar con otras librerías y nos va a dar un paquete, ¿verdad?, que bastante completo. Pero aquí podemos ver, esto se extrajo de lo que es NPM Trends, que ella nos muestra cuáles son las descargas. Por ejemplo, aquí está hasta abril de 2020 hasta enero de 2021. Por supuesto, en enero, bueno, de la última semana de diciembre, enero, todas bajan. Ya hay las fiestas, entonces, bueno, todas las descargas bajan, pero fíjense cómo la de Lodash tiene hasta acá, hasta el 13 de diciembre, había 42 millones de descargas de ese paquete. Entonces, es una librería utilitaria que se sigue implementando y se seguirá implementando por su facilidad y ahorro de tiempo a la hora de programar. Por ejemplo, la de React, por supuesto, tiene 9 millones de descargas, que lo vamos a ver ahorita en comparación con Vue y con Angular. Es la librería como tal para desarrollo de aplicaciones del lado del front, de aplicaciones web, que se sigue implementando todavía, aunque ya Vue y Angular, más que todo Vue, está agarrando muy buen auge, pero todavía no ha podido con React. Muchos sitios web hoy en día están desarrollados y siguen desarrollados con React. Entonces es una competencia muy fuerte, de verdad. Ganarle React es muy fuerte, tiene muchas posibilidades. Y aparte que después que se implemente React, pueden utilizar React Native y pueden desarrollar aplicaciones híbridas que se corran como programa nativo para iOS o Android. Entonces, bueno, todavía
jQuery sigue teniendo sus 3 millones de descargas, es decir, que se sigue implementando. Igual que Axios, fíjense, Axios tiene 15 millones de descarga y la de Moment tiene 16 millones de descarga. Entonces, pues son librerías utilitarias que todavía vamos a poder implementar tanto del front como desde el backend. Entonces, tiene esas ventajas, estas tres librerías, esta primera utilitaria, y bueno, podemos ver entonces que son 9 millones de descargas que tuvo React solamente ese 13 de diciembre. Esto es a nivel global, por supuesto, porque esta estadística se saca de la misma página de NPM, que es donde están todos esos repositorios. Ok. Aquí están otra cosa que les mencionaba. Por ejemplo, las actualizaciones. Fíjense que la de Moment se actualizó fue el 21 de diciembre de 2020, el paquete en NPM, mientras que todas tuvieron actualizaciones. Por lo menos React, su última actualización fue el 10 de enero de este año. Y así están todas las actualizaciones. Bueno, vemos que React tiene estrellas, tiene 161.869. Y las otras, bueno, como son librerías utilitarias, tienen un poco menos estrellas, pero vemos la cantidad de descarga. Y aquí podemos ver las fechas de cuándo fue creado ese repositorio como tal y cuándo se subió. Entonces, podemos ver que, bueno, que React fue el 13 de mayo, el 2013, cuando colocaron ese repositorio ya disponible en NPM. Vamos a ver, por ejemplo, acá la de los frameworks como Vue, Ember, Aurelia, Angular y Svelte. Entonces, podemos ver cómo tanto Vue como en este caso Angular son los que tienen más descarga, 2 millones de descarga en ese momento, igualmente el mismo 13 de diciembre, claro, comparado con React, que tiene casi 10 millones de descarga, simplemente se sigue implementando mucho más React hoy en día y eso se nota mucho en las ofertas de trabajo porque se sigue pidiendo mucho lo que es React. Entonces, bueno, podemos ver cómo en este caso tanto Vue como Angular tienen mucha la diferencia con respecto a Svelte, con respecto a Aurelia, con respecto a Ember, que se siguen utilizando pero a muy poca medida con respecto a estos tres frameworks como son React, Vue o lo que es Angular. Entonces esos frameworks van a permitir esto, trabajar con aplicaciones del frontend y aquí vemos por ejemplo las últimas actualizaciones. Fíjense, la más viejita por aquí fue Aurelia, que fue el 10 de diciembre del 2020 y todas fueron, la última actualización fue el 10 de enero de este año. Entonces son librerías que constantemente se siguen actualizando. Okay. Por eso podemos entonces seguir implementando sin ningún problema esta librería porque vamos a contar con una comunidad de apoyo y con actualizaciones constantes. Esta es otra fuente, esto fue para el 2019 porque el 2020 no han terminado, no lo han sacado, ya cerró la estadística, pero no sé si este mes lo saquen, habría que esperar a ver si ya sale. Y aquí podemos ver, por ejemplo, los que han generado mayor interés en el front para librerías y framework. Como vemos, en este caso, Svelte ha generado interés, pero todavía no se sigue utilizando mucho, a diferencia de Vue, de React, y por aquí tenemos otros también, como el de Preact, y que no lo tocamos, pero también viene del mismo React. Angular y Ember, bueno, ese es el interés como tal. Angular ha caído un poco el interés, ya que su curva de aprendizaje es un poco más compleja que lo que podemos encontrar con Vue, con Svelte o con React. Es mucho más fácil aprender ellos que aprender Angular. Lo dicen las estadísticas. ¿Okay? Entonces, por eso que ha costado un poquito o ha caído un poco de verdad el interés en Angular. Ok. Entonces, vimos todo esto framework y librerías. Por supuesto, aquí hay muchos más framework y librerías por ver. El tiempo ya no nos da de verdad, no nos va a dar pasaríamos años viendo tantas librerías porque todos los días se crean librerías y framework para JavaScript. Todos los días hay alguien que ha creado. En estos días también vi una
que te permitía captar lo que eran las huellas dactilares. Ya está la librería para eso y poder trabajar con JavaScript de ella. Pero entonces, por eso, ¿qué sigue con JavaScript? JavaScript no termina acá. JavaScript también tiene el parte de backend, que como en este caso estamos trabajando con el frontend, no lo tocamos como tal, pero vamos a mencionarlo, como es el caso de Node.js, como es el caso de Dino, y como es el caso, estos, bueno, por ejemplo, estos dos para trabajar con el backend, son entornos de desarrollo que nos van a permitir conectarnos con nuestro servidor, poder hacer APIs, poder hacer sistemas complejos y completos, y implementar seguridad también con ellos. Entonces son entornos de desarrollo para lo que es JavaScript desde el lado del servidor. Así como están ellos también manejan frameworks y librerías, por ejemplo como Express, que es una de las que más utiliza Node.js. Y también tenemos inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que una de las cosas que podemos utilizar con JavaScript es inteligencia artificial? Bueno, también tenemos TensorFlow, el TensorFlow, que nos permite trabajar con lo que es la inteligencia artificial desde JavaScript. Y son una de las cosas que, por ejemplo, implementa Google. Google implementa mucho esta librería, la de TensorFlow, para poder manejar todos sus procesos con lo que es inteligencia artificial. JavaScript no solamente queda ahí. Recuerden que JavaScript es un lenguaje que no es altamente tipado, fuertemente tipado, muy abierto, y a eso vino y se creó, entonces podríamos llamarlo así como un super JavaScript, que es TypeScript. El TypeScript sí permite definir los tipos de datos, es un poco más tipado, es más robusto que JavaScript, pero por supuesto está hecho en base a JavaScript y su base es JavaScript como tal. Entonces, JavaScript no solamente queda en esas librerías y en esos frameworks de frontend, también podemos trabajar backend, podemos trabajar y crear nuestras propias librerías y framework con TypeScript. La mayoría de estos frameworks y librerías están escritos con TypeScript y algunos ya implementan TypeScript. Bueno, Angular viene implementando desde hace tiempo, Vue en su nueva actualización viene para ser implementado con TypeScript. Por ejemplo, Firebase, que también es de Google y permite hacer el backend para aplicaciones de frontend. Desde el frontend también se puede trabajar con TypeScript cuando queremos utilizar las funciones de la nube para hacer conexiones con API, por ejemplo. Entonces, TypeScript de verdad que es algo importante que todo desarrollador de JavaScript tiene que tener en cuenta y aprender en algún momento. Si realmente se quieren especializar con lo que es JavaScript, hay que aprender entonces el backend con Vue, con Node.js o con Dino, que es el nuevo de Node, fue elaborado por el mismo creador de Node.js, cuando dijo que Node.js ya estaba presentando problemas, tanto de seguridad como de rendimiento. Entonces dijo, no, voy a crear otro y voy a llamarlo Dino, y creó otro nuevo entorno de desarrollo para JavaScript que él mismo dice que es más potente, ocupa menos recursos y es mucho más seguro. Entonces es otra cosa que queda pendiente para todo desarrollador de JavaScript, verificar si quieren convertirse, por supuesto, en full stack. Si van a hacer solamente o quieren trabajar solamente con el frontend, perfectamente podemos trabajar con todas estas librerías y frameworks. Así como le dije, como está en esta, hay muchas más librerías y muchos frameworks. De verdad que son muchísimas librerías y frameworks lo que tiene JavaScript. Todos los días inventan una, sale una, mejoran una. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo constantemente. JavaScript evoluciona constantemente gracias a estas librerías y frameworks, y debemos estudiar, leer, documentarnos mucho todos los días. Estas son una de las, yo no lo llamaría desventaja, sino es una ventaja, porque tenemos que estar prácticamente al día estudiando y leyendo JavaScript, ya que su comunidad es muy amplia, su uso es muy constante, y es uno de los lenguajes de programación, por ejemplo en conjunto con Python, que se sigue implementando y tiene mayor demanda a nivel mundial para el desarrollo. Hasta hoy en día, hasta hoy, 12 de enero del 2021, todavía no hay un lenguaje de programación para el frontend que interprete el navegador web distinto a JavaScript. No lo hay como tal. Entonces se sigue implementando JavaScript para todo lo que es web, y como vieron,
podemos implementar JavaScript ya no solo para la web, sino para escritorio, por ejemplo, con el framework de Electron, para aplicaciones móviles o híbridas con Ionic, con React Native, para todo lo que es los sistemas web, como vieron, con todos estos frameworks, Vue, React, Svelte, Angular, que nos van entonces a permitir crear estas aplicaciones para nuestra web. Entonces, como ven, aquí de verdad que si quieren trabajar con JavaScript y desean entrar en este mundo de JavaScript, hay que estar en constante actualización, porque esto evoluciona todos los días. Es un mundo muy, muy amplio, complejo algunas veces, pero es un reto. Entonces es un reto para todos los que quieran realmente aprender JavaScript, porque sigue y seguirá siendo por muchos años todavía, va a durar su tiempo, como un lenguaje del frontend y del backend para la web de primera mano. Entonces, bueno, creo que ya, bueno, esto sería todo. Muchas gracias de verdad por su participación, por estar hoy aquí en día con nosotros. Por aquí yo igualmente le voy a dejar mis redes sociales. Igual estoy en GitHub, LinkedIn, Facebook, Twitter. No tengo Instagram, ahí sí no estoy. Bueno, muchas gracias nuevamente de verdad por estar aquí en este webinar. Gracias a Desafío Latam por la invitación, por dejarme ser parte de ello, por recibirme igualmente acá. Y bueno, solamente me queda animarlos a que sean parte de este mundo de JavaScript que no termina. Este mundo no termina, de verdad que es muy amplio, y a estudiar. Hay que estudiar mucho, mucho, hay que prepararse todos los días con JavaScript para poder tener un buen dominio de este lenguaje de programación. Entonces, bueno, Tomás, muchas gracias. Quedo atento a las preguntas. Vamos a responder todas las preguntas que tengan. Por ahí ya Tomás le va a hacer la invitación para que puedan escribir. Y bueno, sí, contestaremos. Juan, el agradecimiento también es de parte nuestra. Muchas gracias por participar, por esta exposición magistral, una curación rápida pero completísima de distintas librerías y frameworks, de un mundo que no deja de cambiar constantemente, siempre salen novedades y hay que estar muy atento. Ahí te agradecemos mucho también esa actualización en aproximadamente una hora completísima del lenguaje. Sí. Mira, aquí ya empiezan a hacer un par de preguntas. Les voy a dejar primero en la sección del chat el link de la carrera frontend. Yo sé que muchos asistentes son estudiantes de la carrera o de alguna carrera de la academia, pero a veces vienen de otras partes que están interesados. Ese es el link para la carrera frontend, donde ustedes pueden buscar más información si es que les interesa estudiar. También hay talleres, también hay cursos relacionados a las carreras, que son una buena aproximación a la carrera completa. Y bueno, como les habíamos comentado, ahora vamos a habilitar la sección de preguntas y respuestas. Ya vi que algunas personas ya empezaron a preguntar en el chat, entonces les vamos a incluir. Las vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Aquí pongo una, aquí otra, ya. Primero, vamos a partir con la primera pregunta, de Rodrigo González Lillo. Ajá. Ante tal cantidad de frameworks y librerías, ¿recomienda algún camino de aprendizaje luego de dominar JavaScript? Sí, mira, después de dominar bien el vanilla JavaScript, si quieres entrar a un framework para desarrollo del frontend, yo les recomendaría realmente Vue. ¿Por qué? No solo porque me guste mucho o lo domine, no, realmente. ¿Por qué les recomendaría Vue? Para aprender los conceptos fundamentales de lo que son los frameworks reactivos. Ya que Vue, la curva de aprendizaje es muy rápida, van a entender los conceptos muy rápido. Después de ahí pueden rápidamente y con mucha facilidad aprender React. ¿Por qué termino con React? Por la otra pregunta. Ya van a ver cómo voy a conectar una con otra. Entonces, después de aprender JavaScript, yo de verdad que les recomendaría Vue, porque es un framework que es muy completo, de verdad que tiene muchas cosas, permite hacer sistemas muy complejos, escalables completamente, es decir, que pueden ir agregando
funciones a medida que va evolucionando sin afectar nada de lo que ya tengan elaborado. Entonces, él te va a permitir entender los conceptos de componentes, los conceptos de reactividad, los conceptos de estados del HUD que maneja Vue para poder aprender, por ejemplo, React. Eso es lo que yo realmente recomendaría. Pero si te sientes que que dominas y sabes que tienes buen dominio en JavaScript y quieres comenzar con React, perfecto, no hay ningún problema. Podrías comenzar con React o Angular, en tal caso. Así que para Angular tienen que saber un poquito de TypeScript porque hay momentos que te lo va a pedir. Entonces, yo recomendaría Vue, pero libre. De verdad que cualquiera podría comenzar con React. Lo único que le va a costar un poco, de verdad. Los conceptos al inicio golpean. La otra pregunta, para conectarla con esta, eso. ¿Qué tipo de full stack? Un poquito enfocado ya en la empleabilidad. ¿Qué tipo de full stack creen que tiene mayor demanda a nivel internacional? Ok, bueno, ahí no nos vamos a caer a mentira. El full stack es el MERT, que es el que maneja Mongo, Express, React y Node.js. Es decir, implementan MongoDB o Mongo Database para lo que es la base de datos, emplea Express para lo que es la unión con el servidor, para hacer la parte del servidor, emplea React para lo que es el front y emplea Node.js como entorno de desarrollo de ese full stack. Entonces es uno de los que más realmente se utiliza y van a ver mucha demanda a nivel mundial, todo lo que es React y ese full stack de React. Entonces, así como está ese full stack con React, también está el mismo con Vue y con Angular. Ojo, también lo pueden encontrar en algunas demandas de trabajo, pero por supuesto van a ver más, el que más tiene demanda es el que utiliza React, eso sí. Por eso que les decía, bueno, lo ideal sería que aprendan Vue, porque les va a aclarar muy bien los conceptos y después cuando van a React van a ver que va a ser muy fácil entenderlo, todos los conceptos e implementarlo. React aplica el JavaScript, creo que más vanilla todavía que el mismo Vue, porque el Vue tiene sus cosas, como es un framework, ya tiene sus funcionalidades más específicas. En cambio, recuerden que React es una librería como tal, entonces, bueno, hay que aplicar cosas un poco más a pie y esas se aplican mucho con ECMAScript 6 en adelante. Entonces, por eso que pega un poco si no se domina bien JavaScript. Como muy bien lo dijeron en la pregunta anterior, lo primero es dominar JavaScript, por lo menos tener un dominio intermedio para poder trabajar bien con cualquier librería o framework, porque todos están construidos en JavaScript. Entonces, a la pregunta, el MERT, que es el que utiliza React, ese es el que más está demandado hoy en día, eso sí. Muy bien. Una tercera pregunta que la hace Jordan Hernando Cortés. ¿Cuál es el futuro de React y Redux? ¿Crees que los hooks van a empezar a reemplazar Redux? Hablo específicamente de Use Content, Use Reducer. Sobre lo específico de la pregunta, dice. Yo creo que sí. Pregunta específica son más interesantes. Sí, buena pregunta. Mira, React va a seguir utilizándose. Ahí vimos en la gráfica la demanda, son 9 millones de descargas en un solo día. Ese 13 de diciembre sigue siendo muy utilizado, muy empleado. Bueno, aquí, por ejemplo, lo he visto mucho en Chile, la mayoría de las empresas retail utilizan React para su front, entonces sigue teniendo muy alta demanda. Lo que sí, perdón, el Redux está, no creo que, no es que va a desaparecer constantemente, pero sí está siendo un poco reemplazado con la parte de los hooks, porque está pasando lo mismo y pasó lo mismo con Vue, por un caso que conozco mucho más, porque trabajo más con Vue. En la nueva versión de Vue, Vue maneja el Vuex, que es para la parte de estado, y prácticamente ya desaparece. Ya con el mismo Vue, la nueva versión, y con TypeScript, tú puedes construir tu propio marco de estado, tu propia librería, y manejas tu estado. Entonces, se está dejando, puede pasar que con alguna actualización o una nueva versión, no sé si sea este año o el otro año,
que pasó con Vue, la parte del manejo de estado como una librería específica como Redux o Vuex vaya quedando atrás. Eso sí puede llegar a pasar en algún momento. Entonces, como le dije, lo ideal en React, entonces, en ese caso es que igual deben aprender Redux porque se van a encontrar en muchos trabajos o donde ustedes quieran postular o quieran buscar algo para ver trabajos, todavía estén implementando Redux. Entonces, no puedes dejar de aprenderlo porque esas aplicaciones, y si más hablamos de un retail, por ejemplo, de una empresa de venta masiva, como la que hay aquí en Chile o a nivel mundial, hacer un cambio de lo que ya está elaborado a aplicando nueva tecnología es mucho dinero, es muy costoso y mayormente no lo hacen tan pronto. Entonces, el Redux, por ejemplo, en esa fuente de trabajo se va a seguir utilizando. De verdad que se va a seguir utilizando, entonces debes aprenderlo. Obligatoriamente, si vas a trabajar con React, debes aprender Redux. Y después, bueno, comienzas a aplicar el hooks. Después que tengas los conceptos ya del Redux, se te va a hacer mucho más fácil aplicar lo que es el HUD o el ciclo de vida de esos componentes. Por eso les decía, y era como que el propósito, pues váyanse, es una recomendación, que se irían primero por Vue, por Vue maneja y especifica muy bien esos conceptos, de verdad que muy bien y los separa muy bien, y después que uno lo entiende, cuando uno se va a React, mira, se te hace bastante sencillo llegarle pues a esos conceptos y entenderlo y ubicarte, ok, esto es esto, entonces, bueno, entiendes bien todo lo que hay que aplicar. Más que todo con la programación de clases de ECMAScript 6 que implementa React. Se hacen muchas clases, se exporta mucho, que por ejemplo Vue no la maneja como tal, porque ya es un framework que ya tiene todo eso incorporado dentro de una sola estructura. Entonces, por eso que él, insisto un poco, es un poco más sencillo aprender con ella. Ok, por ahí veo, creo que están escribiendo, no sé si hay otra pregunta, creo que están escribiendo todavía. Sí. No te escucho, Tomás, no se te escucha, creo que sí, tenía el micrófono en silencio. Ahí sí, claro, claro. Sí, es un par de personas escribiendo, a veces están un poco tímidas porque no le ingresan. Si alguien tiene una pregunta más, yo creo que podríamos responder una pregunta más, pero ya ¿Sí? para ir cerrando, la última ya. Correcto. Estamos en la hora. Veo un par de personas escribiendo. Sí. En general, dos preguntas, un poquito de lo general y específico. Mira, ahí Rodrigo pregunta, sí. ¿Cómo solucionan las SPA el tema del SEO? Sí, claro, por ejemplo, Vue implementa otro framework para Vue que se llama Nox, que él te permite crear las páginas con lo que es el SEO. Entonces te le da el título a cada una de las single page applications. Igual hay funciones específicas para que tú a las rutas les puedas dar el nombre que tú necesites y te aparezca arriba en lo que es la etiqueta y puedas tener entonces o ser compatible con lo que es el SEO. Esa es una de las cosas que mayormente se implementa en la Simple Page Application, porque sí, es un problema. Desde un inicio ha sido un problema el no contar los títulos de las páginas, porque entonces comienza los motores de búsqueda o los bots de esos motores de búsqueda no encuentran. Entonces comienzas a tener problemas con eso. Pero ya los frameworks y librerías implementan funciones específicas para que tú puedas modificar esos nombres. Y incluso, bueno, ya crearon hasta un nuevo framework, como es el caso de Nux, para Vue, que te ayuda a solventar esa situación y crear páginas, los Simple Page Application, de forma estática con su nombre cada una de esas páginas. Tiene también sus opciones. Ok, ¿qué pregunta ahí? Bueno, Jesús Quintero pregunta si esto va a quedar grabado. Efectivamente va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, va a quedar en Facebook, va a quedar también en Instagram TV.
Y mañana vamos a enviar un correo como de agradecimiento a todos quienes asistieron al webinar. Ahí le vamos a mandar el material, le podemos incluir la presentación y le vamos a incluir el link al video de YouTube también, del registro. Eso, perfecto. Vamos terminando. No sé si quiere responder una última pregunta que hay. Sí, claro, no hay problema. A ver, la vamos a pasar. Ignacio Torres pregunta, ¿qué tanto pesa un título universitario a la hora de hacer carrera como desarrollador? Esta es buena pregunta relacionada a la empleabilidad. Sí, mira, el título profesional siempre será un título profesional muy distinto cuando tú vas a una empresa y te intenten o te quieran pagar como simplemente un desarrollador sin ningún título universitario a como un desarrollador con título universitario. Eso te va o acarrea, por supuesto, un mayor grado en lo que es la parte económica como tal. Por supuesto, también más respeto, se supone que un título universitario, si nos vamos al área de ingeniería, te va a permitir que ya tú tengas conocimientos matemáticos, tengas raciocinio, si vas a la parte de ingeniería, estoy hablando como ingeniería como tal, porque se supone que viste varios cálculos, matemáticas, viste varios procesos de desarrollo, viste ingenierías de software, viste, ¿cuál es la otra? Metodología de desarrollo del software, entonces tiene un conocimiento mucho más amplio que solamente ser desarrollador. No es, y no se vaya a tomar así como que esté denigrando a una persona u otra, o no, para nada. Pero sí tiene peso y lo va a tener, así de simple, un título universitario. Por supuesto, el que tenga el título universitario no va a hacer que tú seas un buen desarrollador, para nada tampoco. Una cosa no te va a llevar con la otra, porque igual, tengas el título o no, tienes que estudiar y programar todos los días. Tienes que estudiar mucho. Pero al momento de contratar, por ejemplo, a una empresa, o tú como independiente, tener tu empresa y ser o competir contra otras empresas, siempre tiene un poco más de peso el título universitario, porque se supone que es una persona que estudió 5 o 4 años en una universidad, más si es una universidad de alto prestigio, que es difícil graduarse, entonces siempre va a tener más peso, te va a abrir muchas más puertas, de verdad. Como experiencia personal, tengo un título de ingeniería electrónica, también tengo un título como una maestría, entonces eso me abrió muchas puertas. Pero a mí en la ingeniería electrónica me enseñaron a programar de una forma y yo tuve que después bien aprender de otra forma. Entonces igual tuve que estudiar lo mismo que estudiar un desarrollador sin ningún título, tuve que estudiar igualmente, pero por supuesto al momento de desarrollar cosas donde tenía que aplicar matemática o raciocinio, puedo decir que se me hacía mucho más sencillo porque ya venía con ese proceso de raciocinio matemático, y más cuando me tocó muchos momentos como profesor universitario dar clases de cálculo, de electrónica, de física. Entonces, bueno, eso ayuda, de verdad que ayuda, es un peso y tienes que verlo como una meta personal. Y ahí, como lo dije anteriormente, no es porque quiera denigrar ni hacer menos a una persona porque no tenga un título universitario, para nada, porque conozco personas que no tienen título universitario y son programadores, mira, muy, muy excelentes. Pero entonces depende de dónde tú vayas a trabajar y lo que quieras trabajar. Ahí depende mucho, de verdad, de cómo tú te mires hacia el futuro, porque el título te va a abrir muchas puertas. Por supuesto, hay que sudarlo, hay que pasar noches, hay que dormirlo, hay que estudiar mucho para graduarse, y paralelo, como estudias materias, tienes que estudiar programación, porque dependiendo de la carrera de la universidad no te van a enseñar muy bien programación o como tú esperas. Entonces ya depende igual mucho de ti. Entonces, bien. Excelente. Bien, ya vamos a ir cerrando. Te agradezco de nuevo por todo tu tiempo y la disposición, el excelente trabajo, la excelente explicación de diferentes frameworks y librerías de JavaScript. En nombre de Desafío Latam y también de los asistentes, te agradezco el tiempo del webinar. Y eso, estén atentos todos los asistentes, porque la próxima semana se viene algo muy entretenido. Empieza un ciclo informativo por parte de la academia que le llamamos Wikit. Es un encuentro digital para acercarse al mundo de TI,
Vamos a hacer un ciclo de charlas durante 2 semanas para hablar un poco de las diferentes carreras y un poco también del entorno de los trabajos en TI, no solamente en TI, también diseño UX, UI, marketing digital, y bueno, volviendo al TI, también el data science, desarrollo full stack, etc. Así que estén atentos, mañana ya hoy día empezamos con la difusión de la primera charla, mañana vamos a seguir publicando las distintas charlas, y vamos a también dejar a disposición los links para registrarse a los próximos distintos eventos. Así que estén atentos, se viene muy entretenido. Bueno, Juan, muchas gracias. Ya nos bueno, Tomás, gracias a ustedes. Sí, a todos por participar. Hasta luego, que tengan feliz día. Buena tarde. Hasta luego. Igual, pues.